Bajo un sol implacable, un hombre de clase alta se encuentra atado, herido y completamente indefenso en medio de la nada. Entre latas y basura, una niña invisible para la sociedad descubre que por primera vez alguien la necesita. Desafiando sus propios miedos, corta las cuerdas y extiende la mano hacia ese extraño que jamás imaginó depender de alguien como ella. Si te encantan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta de dónde eres. Continuamos. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Bajo el implacable sol andaluz, en un olivar abandonado a las afueras de Sevilla, don Alejandro Montero sentía como las cuerdas se clavaban en sus muñecas. El poste de madera al que estaba atado, antiguo vestigio de tiempos mejores para aquella finca, se erguía solitario en medio de la nada. Su traje, antes impecable, ahora lucía desgarrado y cubierto de polvo. La sangre seca en su frente y el sudor que empapaba su camisa eran testigos silenciosos de las horas que llevaba en aquella posición. Alejandro Montero, uno de los empresarios más destacados de Sevilla, dueño de una próspera compañía exportadora de aceite de oliva, no comprendía cómo había llegado hasta allí. Lo último que recordaba era salir de una reunión con inversores extranjeros, luego una furgoneta negra acercándose y después nada. Ahora estaba abandonado a su suerte, con la garganta seca como el polvo que levantaba el viento y un sol que parecía querer consumirlo. ¡Ayuda! Sam gritó una vez más, aunque su voz, antes potente en las salas de juntas, ahora apenas era un susurro ronco que se perdía entre los olivos. Sabía que aquel lugar estaba demasiado apartado de las rutas habituales. Las antiguas tierras de los genocidas Cortázar llevaban años abandonadas, desde que la sequía y las malas inversiones arruinaron a la familia. Un sitio perfecto para desaparecer. A unos 50 metros, entre los arbustos resecos y las hierbas altas, unos ojos oscuros observaban, con cautela. Pertenecían a Lucía Martínez, una niña de 12 años cuyo cuerpo menudo y fibroso revelaba una vida de carencias. Su piel morena estaba curtida por el sol y su cabello negro, enmarañado y sucio, enmarcaba un rostro de expresión seria y ojos demasiado viejos para su edad. Lucía no estaba allí por casualidad. Aquellas tierras formaban parte de su ruta diaria de supervivencia. Cada mañana recorría los alrededores de Sevilla, buscando chatarra, botellas o cualquier cosa que pudiera vender en el mercadillo clandestino del barrio de la Macarena. Hoy, sin embargo, había encontrado algo completamente diferente. Un hombre atado a un poste. Al principio pensó en huir. Los adultos con problemas siempre traían más problemas. Eso lo había aprendido bien en sus escasos años de vida. Pero algo en la desesperación de aquel hombre la detuvo. Quizás fue el recuerdo de cuando ella misma deseó que alguien la ayudara años atrás, cuando su madre desapareció sin dejar rastro después de prometerle que solo sería un momento. Con la precaución de un gato callejero, Lucía se acercó lentamente, manteniéndose agachada entre la vegetación. El hombre había dejado de gritar y ahora tenía la cabeza gacha, como si hubiera perdido toda esperanza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo distinguir que a pesar de su estado lamentable, aquel hombre no era como los que solía ver en su mundo. Sus zapatos, aunque cubiertos de polvo, eran de cuero fino. Su reloj, que brillaba bajo el sol, parecía más caro que todo lo que ella había poseído en su vida. ¿Está muerto?, se preguntó, dudando si debía acercarse más. Pero entonces, el hombre levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles. Él, sorprendido de ver a una niña en aquel lugar desolado, ella evaluando si aquel encuentro representaba un peligro o una oportunidad. «Por favor», murmuró Alejandro con voz quebrada. «Agua. Ayuda». Lucía se mantuvo en silencio, observándolo. No era la primera vez que veía a alguien en apuros. Las calles de Sevilla estaban llenas de personas necesitadas, pero ella había aprendido a distinguir entre quienes merecían ayuda y quienes solo querían aprovecharse de su aparente vulnerabilidad. Finalmente, tomó una decisión.
Con movimientos rápidos y precisos, sacó del bolsillo de su desgastado pantalón una navaja pequeña y oxidada que había encontrado meses atrás. Era su posesión más valiosa, su protección en las noches frías cuando dormía en el antiguo vagón de tren abandonado que había convertido en su refugio. «No te muevas», dijo con una voz firme que contrastaba con su apariencia frágil. Se acercó al poste y comenzó a cortar las cuerdas con movimientos precisos. Alejandro observaba a la niña con asombro. En su mundo de reuniones ejecutivas, contratos millonarios y cenas de gala, jamás habría imaginado que su salvación vendría en forma de una pequeña desconocida que parecía haber salido de la nada. «Gracias», susurró, mientras sentía cómo las cuerdas cedían. «¿Cómo te llamas?» Lucía dudó antes de responder. No solía dar información personal a desconocidos, pero este hombre estaba completamente a su merced. «Lucía», respondió secamente mientras seguía cortando las ataduras. Cuando la última cuerda cedió, Alejandro intentó ponerse de pie, pero sus piernas, entumecidas por las horas de inmovilidad, fallaron. Cayó de rodillas sobre la tierra seca, jadeando por el esfuerzo y el dolor que recorría su cuerpo. «¿Necesitas agua?», dijo Lucía, más como una constatación que como una pregunta. De su mochila desgastada extrajo una botella de plástico con agua turbia. «No es muy limpia, pero es mejor que nada». Alejandro bebió con desesperación, ignorando el sabor terroso del agua. En ese momento, aquel líquido le pareció más valioso que el vino más caro que hubiera probado jamás. «Tengo que llegar a Sevilla», dijo cuando recuperó algo de aliento. «¿Sabes dónde estamos exactamente?» Lucía asintió. «Estamos en las tierras viejas de los Cortázar, a unos 8 kilómetros del puente del Alamillo, pero no puedes ir así». Tenía razón. Alejandro sentía que le fallaban las fuerzas. La deshidratación, el calor y el trauma físico habían debilitado su cuerpo. Además, no sabía si quienes lo habían dejado allí seguían cerca, vigilando. «¿Tienes algún teléfono?», preguntó, con un hilo de esperanza. Lucía negó con la cabeza. «Pero conozco un lugar donde puedes descansar hasta que te recuperes. No está lejos». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar entre los olivos con la seguridad de quien conoce cada palmo del terreno. Alejandro, sin más opciones, la siguió tambaleándose. Mientras avanzaban bajo el sol implacable, observó a su pequeña salvadora. ¿Cuántos años tendría? ¿12? ¿13? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué una niña tan pequeña vagaba sola por un lugar tan peligroso? Tras casi media hora de camino, llegaron a una zona donde las vías del antiguo tren de mercancías cortaban el paisaje. Allí, parcialmente oculto por la maleza y el tiempo, un vagón oxidado se alzaba como un vestigio de tiempos pasados. Para sorpresa de Alejandro, Lucía se dirigió directamente hacia él. «¿Vives aquí?», se preguntó incrédulo, mientras la niña apartaba unas ramas que ocultaban una abertura en el lateral del vagón. «Es mi casa», respondió ella con una mezcla de orgullo y desafío en su voz. «Nadie viene aquí. ¿Estarás seguro?». Alejandro dudó, un instante antes de agacharse para entrar en aquel espacio reducido y oscuro. El contraste con la luz exterior le impidió ver durante unos segundos, pero cuando sus ojos se adaptaron, lo que vio le dejó sin palabras. El interior del vagón era un mundo en miniatura. Una zona estaba acondicionada como dormitorio, con munones, mantas viejas pero limpias, sobre un colchón desgastado. Otra parte funcionaba como cocina improvisada, con latas y utensilios cuidadosamente ordenados. En las paredes, recortes de revistas mostraban paisajes coloridos, playas y montañas que Lucía probablemente nunca había visitado. Un pequeño tesoro de objetos rescatados de la basura, pero organizados con un cuidado que revelaba que, para ella, aquello era mucho más que un refugio temporal. Era un hogar, su hogar. Alejandro Montero, el hombre que poseía una mansión en el barrio de Santa Cruz y una villa en Marbella, se encontró de repente profundamente conmovido por aquel espacio que no superaba los 10 metros cuadrados. Sin embargo, lo que más le impresionó fue el contraste entre la dureza de la vida de aquella niña
y la generosidad con la que ahora compartía su único refugio con un completo desconocido. «Siéntate», indicó Lucía señalando el colchón. «Descansa. Cuando sea de noche, será más seguro moverse». Y mientras Alejandro se dejaba caer agotado sobre aquellas mantas que olían a tierra y a sol, no pudo evitar preguntarse quién era realmente esta niña que aparecía como un ángel en medio del peor momento de su vida. Y más importante aún, ¿qué sería de ella cuando todo esto terminara? Porque de alguna manera Alejandro Montero intuía que este encuentro fortuito iba a cambiar su vida para siempre. Capítulo 2. Refugio inesperado. El T. Interior del vagón se tornaba cada vez más oscuro conforme el sol comenzaba a ocultarse tras los olivos. Alejandro, recostado en el improvisado lecho, observaba a Lucía moverse con agilidad en aquel espacio reducido. La niña encendió una pequeña lámpara de aceite que iluminó el vagón con un resplandor amarillento, revelando aún más detalles de su peculiar hogar. «¿Tienes hambre?», preguntó Lucía mientras rebuscaba entre sus escasas provisiones. Sin esperar respuesta, sacó un trozo de pan duro y una lata de sardinas a medio consumir. «No es mucho, pero te ayudará a recuperar fuerzas». Alejandro contempló aquella comida simple con una emoción que jamás había sentido ante los elaborados menús de los restaurantes con estrellas Michelin que frecuentaba. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio, sin calcular beneficios, sin una agenda oculta. «Gracias», dijo con sinceridad mientras aceptaba aquel humilde festín. Cada bocado de pan, aunque duro, le devolvía parte de la energía perdida. «¿Tú no comes?», Lucía negó con la cabeza. «Comí antes, esto es para ti». Era una mentira evidente, pero Alejandro no insistió. En su lugar partió el pan y las sardinas en 2 partes iguales y le ofreció la mitad. «Insisto, no podría comer sabiendo que tú tienes hambre». La niña dudó un momento, pero finalmente aceptó. Comieron en silencio, acompañados únicamente por el lejano canto de los grillos y el ocasional paso de algún tren en las vías cercanas. Cuando terminaron, Alejandro sintió que debía explicaciones. «Me llamo Alejandro Montero. Soy empresario en Sevilla. No sé quién me secuestró, ni por qué me dejaron atado allí». «¿Eres rico?», preguntó Lucía directamente, con esa franqueza propia de los niños que no han aprendido aún los filtros sociales. Alejandro sonrió ligeramente. «Supongo que sí, al menos comparado con muchas personas». «Entonces es por dinero», respondió ella con una lógica aplastante. «Los adultos siempre hacen cosas malas por dinero». La simplicidad de su análisis golpeó a Alejandro. Efectivamente, el dinero era el motor de casi todas las acciones en su mundo, incluso las más cuestionables. Su propia empresa, Aceites Montero, había crecido exponencialmente en los últimos años gracias a decisiones que, si bien legales, no siempre habían sido éticas. «¿Y tú?», K preguntó intentando cambiar de tema. «¿Cómo has terminado viviendo aquí, Lucía?». La expresión de la niña se endureció. Sus ojos, que habían mostrado cierta calidez durante la comida compartida, volvieron a tornarse distantes. «Mi madre se fue», dijo finalmente. «Dijo que volvería pronto, pero no lo hizo. Eso fue hace 3 años». «¿3 años?», repitió Alejandro incrédulo. «¿Has estado viviendo sola desde entonces? ¿Nadie te ha ayudado? ¿Servicios sociales? ¿La policía?». Lucía soltó una risa amarga que sonaba terriblemente adulta en su boca infantil. «La policía solo viene para echarnos cuando dormimos en los parques o para llevarnos a centros. Y en los centros te prometen cosas, pero luego te encierran y te separan de tus amigos. Prefiero estar aquí, soy libre». Alejandro guardó silencio, procesando la cruda realidad que aquella niña exponía con tanta naturalidad. Mientras él se preocupaba por las fluctuaciones del mercado del aceite y por mantener su posición social, existía un mundo paralelo donde niños como Lucía luchaban diariamente por sobrevivir. «¿Y la escuela?», preguntó casi en un susurro. «Iba antes cuando mamá estaba», respondió Lucía.
Sus ojos se iluminaron brevemente. Me gustaba mucho leer. Mi profesora, doña Mercedes, decía que era muy lista, pero después ya no pude volver. Si voy, harán preguntas y terminaré en un centro. Un acceso de tos interrumpió la conversación. Alejandro sintió que le ardía la garganta y que un sudor frío recorría su frente. Lucía se acercó rápidamente y puso su pequeña mano en la frente del hombre. «Tienes fiebre», dijo con preocupación. «Necesitas un médico». Alejandro asintió débilmente. Su estado empeoraba. La deshidratación, el trauma físico y la exposición prolongada al sol habían debilitado su sistema inmunológico. Necesitaba ayuda profesional urgentemente. «Mi teléfono», murmuró. «Si pudiera hacer una llamada, conozco a alguien que podría ayudarnos sin hacer preguntas». Lucía lo miró con recelo. «¿Es policía?» «Sí», admitió Alejandro, «pero es de confianza. Se llama Carmen Vega. Es capitana en la comisaría de Triana. Fue mi amiga antes de que nuestros caminos se separaran». La niña se mordió el labio debatiéndose internamente. La mención de la policía activaba todas sus alarmas, pero aquel hombre realmente necesitaba ayuda médica. «Tengo un móvil», dijo finalmente. «Lo encontré en la basura hace meses. A veces funciona, pero hay que subir a la colina para encontrar señal». Con decisión, sacó de un rincón oculto un teléfono viejo y agrietado. Lo examinó brevemente y frunció el ceño. «La batería está casi agotada. Tendremos que ser rápidos». Alejandro intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse. Nuevamente, estaba peor de lo que creía. Lucía evaluó la situación con una madurez impropia de su edad. «Esperaremos a que baje un poco más el sol», decidió. «Luego iremos a la colina. Yo te ayudaré a caminar». Mientras esperaban, Lucía le contó más sobre su vida. Cómo había encontrado aquel vagón abandonado tras escapar de un centro de acogida temporal donde la habían llevado tras el abandono de su madre. Cómo había aprendido a distinguir qué basura tenía valor y qué rutas eran seguras para una niña sola. Cómo había formado una peculiar familia con otros niños de la calle, compartiendo recursos y protegiéndose mutuamente, aunque cada uno tenía su propio refugio. Alejandro escuchaba fascinado aquella historia de supervivencia. Lucía hablaba de su vida sin dramatismo, como quien relata la trama de una película que ha visto muchas veces. No había autocompasión en su relato, solo una aceptación pragmática de su realidad. «¿Y nunca has intentado buscar a tu madre?», preguntó cuando la niña hizo una pausa. Los ojos de Lucía se humedecieron brevemente, pero rápidamente recuperó su compostura. «Al principio sí. Iba todos los días al bar donde trabajaba, luego a la pensión donde vivíamos. Nadie sabía nada, o no querían decírmelo. Con el tiempo entendí que no iba a volver». «Lo siento mucho», murmuró Alejandro, sintiendo que cualquier cosa que dijera sería insuficiente. Lucía se encogió de hombros, pero el gesto no ocultaba del todo su dolor. «Las cosas son como son. Ahora tengo que cuidar de mí misma». Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Lucía decidió que era momento de partir. Con cuidado, ayudó a Alejandro a levantarse. El empresario se apoyó en el hombro de la niña, sorprendido por la fuerza que aquel cuerpo pequeño y delgado demostraba. Salieron del vagón y comenzaron a caminar lentamente hacia una colina cercana. Alejandro sentía que cada paso era un esfuerzo monumental. La fiebre aumentaba, y el mundo a su alrededor parecía distorsionarse. Solo la firme presencia de Lucía a su lado le impedía desplomarse. «Ya casi llegamos», lo animaba la niña cada pocos metros. «Solo un poco más». Tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron la cima de la colina. El sol se había ocultado por completo, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo andaluz. Lucía encendió el teléfono y esperó con ansiedad. «¡Hay señal!», exclamó con alivio. «Pero es débil, tendrás que hablar rápido». Con manos temblorosas, Alejandro marcó el número de Carmen Vega. Habían sido amigos cercanos en la universidad antes de que sus vidas tomaran rumbos diferentes. Ella hacia la academia de policía, él hacia los negocios familiares.
A pesar de los años y las circunstancias que los habían distanciado, Carmen era la única persona en quien podía confiar en ese momento. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina contestara. «Diga». «Carmen, soy Alejandro». «Montero», dijo con voz entrecortada, «necesito tu ayuda, es urgente». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Alejandro, ¿qué ocurre? Tu familia está preocupada. Han denunciado tu desaparición hace horas». «Me secuestraron», explicó brevemente. «Estoy en las tierras abandonadas de los Cortázar, cerca de un antiguo trazado ferroviario. Necesito ayuda médica y...» «Carmen, no estoy solo. Hay una niña conmigo, ella me ha salvado». La conexión comenzó a fallar. Las palabras de Carmen llegaban entrecortadas. «En camino, no te muevas. Cuidado». Antes de que pudiera decir más, la llamada se cortó. La batería se había agotado. «¿Vendrá?», preguntó Lucía con preocupación. Alejandro asintió débilmente. «Sí, pero debemos volver al vagón. Es más seguro esperar allí». El regreso fue aún más difícil. La noche había caído por completo, y Alejandro apenas podía mantenerse consciente. Lucía lo guiaba con determinación, usando una pequeña linterna que guardaba para emergencias. Cuando finalmente llegaron al vagón, Alejandro se desplomó sobre el colchón, completamente agotado. La fiebre había aumentado y su respiración era cada vez más laboriosa. Lucía, alarmada, humedeció un trozo de tela con el agua que les quedaba y lo colocó sobre la frente del hombre. «Aguanta», susurró. «Tu amiga vendrá pronto». Mientras velaba por aquel extraño que el destino había puesto en su camino, Lucía no podía evitar sentir miedo, no por ella, sino por él. Por primera vez en mucho tiempo, se preocupaba sinceramente por el bienestar de otra persona, y esa sensación tan ajena a su vida de supervivencia solitaria la desconcertaba y la reconfortaba a partes iguales. En su delirio febril, Alejandro murmuró palabras inconexas, nombres, cifras, disculpas. Lucía escuchaba en silencio, intentando comprender los fragmentos de vida que aquel hombre revelaba involuntariamente. Le pareció entrever un mundo de presiones, traiciones y soledad disfrazada de éxito. De pronto, un ruido metálico en el exterior la puso en alerta. Alguien se acercaba. Con rapidez, apagó la lámpara y sacó su navaja, preparándose para defender su hogar y a su inesperado huésped. Los pasos se acercaban, firmes, decididos. Lucía contuvo la respiración aferrando con fuerza su pequeña arma. Fuera quien fuese, no se llevaría a Alejandro sin luchar, porque por alguna razón que ni ella misma comprendía completamente, aquel hombre ya no era un simple desconocido para ella. Era alguien que necesitaba su protección, y Lucía Martínez nunca abandonaba a quienes dependían de ella. Capítulo 3. Entre sombras y verdades. El sonido de los pasos se detuvo justo frente a la entrada del vagón. Lucía, con la navaja firmemente sujeta en su mano temblorosa, contuvo la respiración. Una luz potente atravesó las rendijas de la vieja estructura metálica, iluminando parcialmente el interior. «Alejandro», llamó una voz femenina. «¿Estás ahí?» Lucía permaneció inmóvil evaluando la situación. Podría ser la amiga policía que Alejandro había llamado, pero también podría ser una trampa. No había sobrevivido tanto tiempo en las calles confiando en las apariencias. «¿Quién es?», preguntó finalmente, sin soltar su navaja. Hubo un momento de silencio. Al otro lado. «Me llamo Carmen Vega, soy capitana de la Policía Nacional. Alejandro me llamó pidiendo ayuda. ¿Está contigo?». La voz sonaba sincera, pero Lucía había aprendido que la sinceridad también podía ser fingida. Con cautela se acercó a la improvisada puerta del vagón. «Está enfermo», respondió. «Tiene mucha fiebre». «Por favor, déjame entrar», pidió Carmen. «He venido sola, como me pidió. Nadie más sabe que estoy aquí». Lucía miró hacia Alejandro, que seguía inconsciente sobre el colchón. Su respiración era cada vez más laboriosa y el sudor empapaba su frente a pesar del paño húmedo. No tenía muchas opciones.
Con un movimiento rápido, apartó la plancha de metal que servía como puerta y apuntó con su navaja hacia la oscuridad exterior. La luz de una linterna la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, pudo distinguir a una mujer de unos 40 años, vestida de civil, pero con un porte inconfundiblemente oficial. Su cabello negro estaba recogido en una coleta severa, y sus ojos oscuros evaluaban la situación con rapidez profesional. No llevaba uniforme, pero Lucía pudo ver la placa sujeta a su cinturón. «Tú debes de ser la niña que mencionó», dijo Carmen, bajando ligeramente la linterna para no deslumbrarla. «¿Puedo ver a Alejandro?» Lucía dudó un instante más antes de bajar la navaja y apartarse para dejarla entrar. Carmen se agachó para pasar por la estrecha abertura y, una vez dentro, se dirigió inmediatamente hacia Alejandro. Se arrodilló junto a él y comprobó sus constantes vitales con gestos precisos que denotaban experiencia. «Está muy deshidratado y tiene una infección», diagnosticó con preocupación. «Necesita un hospital urgentemente». «¿Va a llevárselo?», preguntó. Lucía, sin poder ocultar cierta angustia en su voz. Carmen la miró con una mezcla de curiosidad y compasión. «Tengo que hacerlo. Su vida está en peligro». Hizo una pausa y añadió: «Tú también deberías venir. No puedes quedarte aquí sola». El cuerpo de Lucía se tensó inmediatamente. «No voy a ir a ningún centro. Prefiero quedarme aquí». Carmen no insistió, consciente de que no era el momento para esa discusión. En su lugar sacó su teléfono móvil y realizó una llamada breve. Cuando colgó, explicó: «He avisado a un amigo médico. Vendrá con su coche hasta donde sea posible llegar por el camino rural. Tendremos que llevar a Alejandro hasta allí». Lucía asintió, aliviada de que no hubiera llamado a una ambulancia o a más policías. Mientras esperaban, Carmen observó con interés el interior del vagón. «Has creado un hogar aquí», comentó señalando la organización meticulosa de los pocos objetos que Lucía poseía. «¿Hace mucho que vives en este lugar?» «Casi un año», respondió la niña con cierto orgullo. «Antes estuve en otros sitios, pero aquí nadie me molesta». Carmen asintió, respetando la independencia que aquella pequeña había forjado a través de circunstancias que ningún niño debería enfrentar. No era el momento para interrogatorios ni sermones sobre lo que debería hacer una menor en su situación. «Alejandro me contó que tú lo encontraste atado y lo liberaste», dijo en cambio. «Eso fue muy valiente». Lucía se encogió de hombros, incómoda ante el elogio. «Cualquiera lo habría hecho». «No, Lucía, no cualquiera», corrigió Carmen con suavidad. «Muchos adultos habrían pasado de largo por miedo o indiferencia. Tú elegiste ayudar a un desconocido a pesar del riesgo. Eso dice mucho de ti». Antes de que la conversación pudiera continuar, un sonido les alertó. El rumor de un motor acercándose. Carmen se puso inmediatamente en guardia, llevando la mano instintivamente hacia su arma. «¿Esperabas a alguien más?», preguntó en 1907, voz baja. Lucía negó con la cabeza, súbitamente pálida. «A veces vienen hombres por aquí, pero nunca a esta hora». Carmen apagó su linterna y se acercó a la abertura para mirar al exterior. A lo lejos, los faros de un vehículo iluminaban el camino de tierra que serpenteaba entre los olivos. «No es mi amigo», murmuró con tensión. «Él vendría por el otro lado. Tenemos que salir de aquí». Con rapidez, Carmen ayudó a incorporar a Alejandro, que apenas recuperó la conciencia al ser movido. Entre las dos consiguieron ponerlo en pie, aunque prácticamente todo su peso recaía sobre la policía. «Conoces este lugar mejor que yo», dijo Carmen a Lucía. «¿Hay algún sitio donde podamos escondernos hasta que llegue mi contacto?» La niña asintió. «Hay unas ruinas de una antigua almazara a unos 200 metros. Tiene sótanos. Los utilizaban para guardar el aceite». «Perfecto. Guíanos». Salieron del vagón justo cuando el vehículo detenía su marcha a cierta distancia. Aprovechando la oscuridad y la vegetación, Lucía les guió por un sendero apenas visible que se alejaba en dirección opuesta. El trayecto fue lento y angustioso.
Alejandro apenas podía mantenerse consciente, y su peso dificultaba el avance. Lucía encabezaba la marcha, atenta a cada sonido, mientras Carmen sostenía a Alejandro y vigilaba sus espaldas. Tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron las ruinas que Lucía había mencionado. Los muros derruidos de lo que una vez fue una próspera almazara se alzaban entre la maleza, como fantasmas de un pasado más próspero. Con cuidado la niña les condujo hacia una abertura en el suelo, parcialmente oculta por la vegetación. «Por aquí», indicó, comenzando a descender por unos escalones de piedra desgastados. El interior del sótano era fresco y olía a tierra, húmeda y aceite rancio. A pesar de los años transcurridos, el aroma de las aceitunas prensadas permanecía impregnado en las paredes de piedra. Carmen depositó a Alejandro con cuidado sobre el suelo, apoyando su espalda contra la pared. «Ahora tengo que contactar con mi amigo para indicarle dónde estamos», dijo, sacando nuevamente su teléfono. Comprobó con alivio que tenía cobertura, aunque débil. Envió un mensaje con su ubicación aproximada y guardó el dispositivo. Mientras esperaban, los débiles gemidos de Alejandro resonaban en el espacio subterráneo. Lucía se acercó a él y con gestos sorprendentemente tiernos volvió a humedecer el paño con el agua de su cantimplora para refrescar su frente. «Va a ponerse bien, ¿verdad?», preguntó en un susurro dirigido a Carmen. La capitana no quería mentir. «Haremos todo lo posible. Mi amigo es muy buen médico». Lucía asintió, aceptando aquella respuesta honesta. Durante unos minutos permanecieron en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. «¿Por qué crees que lo secuestraron?», preguntó finalmente la niña. Carmen suspiró. «Alejandro es un hombre importante. Su empresa, Aceites Montero, ha crecido mucho en los últimos años. Tiene contactos políticos, inversores extranjeros y también enemigos. ¿Crees que querían dinero?». «Probablemente», respondió Carmen, «aunque es extraño que lo dejaran abandonado en mitad del campo. Los secuestradores suelen mantener a sus víctimas hasta cobrar el rescate». Un ruido en el exterior interrumpió la conversación. Pasos y voces que se acercaban. Carmen llevó instintivamente la mano a su arma, indicando a Lucía con un gesto que guardara silencio. «Tiene que estar por aquí», decía una voz masculina. «El GPS del coche muestra que se detuvo cerca». «Pues yo no veo nada, joder», respondió otra voz. «Solo ruinas y maleza. ¿Para qué narices lo trajimos a este sitio perdido?». Carmen y Lucía intercambiaron miradas de comprensión. Eran los secuestradores, sin duda. Habían vuelto para comprobar si Alejandro seguía donde lo habían dejado. «El jefe dijo que teníamos que asegurarnos», insistió el primer hombre. «Si descubre que lo hemos perdido antes de que firme esos documentos, estamos muertos». «¿Documentos?», murmuró Carmen para sí misma, frunciendo el ceño. Los pasos se acercaban cada vez más a la entrada del sótano. Lucía, pálida pero decidida, se aferró a su navaja. Carmen desenfundó su arma y se colocó estratégicamente junto a la escalera, preparada para defender a Alejandro y a la niña si era necesario. De repente, el sonido de un motor interrumpió la búsqueda de los hombres. Un vehículo se aproximaba a gran velocidad por el camino de tierra. «Mierda. ¿Quién?» «¿Coño es ese?», exclamó uno de los secuestradores. «Da igual, vámonos», respondió el otro con urgencia. «No podemos arriesgarnos a que nos vean». Los pasos se alejaron precipitadamente, seguidos por el ruido de un vehículo arrancando y alejándose a toda prisa. Carmen esperó unos segundos más antes de relajar su postura. «Creo que era mi contacto», dijo, guardando el arma. «Voy a comprobarlo. Quédate con Alejandro». Con cautela subió los escalones y se asomó al exterior. Efectivamente, un todoterreno se acercaba por el camino, conducido por un hombre de mediana edad. Carmen agitó la linterna para indicarle su posición. Minutos después, entre Carmen, Lucía y el recién llegado, un médico llamado David consiguieron trasladar a Alejandro hasta el vehículo. David examinó brevemente al empresario y confirmó el diagnóstico inicial de Carmen: deshidratación severa e infección de las heridas. Necesitaba atención hospitalaria urgente. «Tenemos que llevarlo a Sevilla cuanto antes»,
dijo el médico mientras preparaba un suero para estabilizarlo durante el trayecto. Cuando todo estuvo listo para partir, Lucía permaneció junto al vehículo, indecisa. Carmen se acercó a ella. «Tienes que venir con nosotros, Lucía. No es seguro que te quedes aquí. Esos hombres podrían volver». La niña miró hacia la oscuridad que rodeaba las ruinas, luego hacia el vagón, apenas visible en la distancia, y finalmente hacia Alejandro, inconsciente en el asiento trasero del todoterreno. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente se preocupaba por ella. «¿Me prometes que no me llevarán a un centro?», preguntó con voz pequeña, pero firme. Carmen sostuvo su mirada. «Te prometo que no dejaré que nadie te separe de Alejandro hasta que él se recupere. Después, hablaremos de opciones, ¿de acuerdo?». Tras un momento de duda, Lucía asintió y subió al vehículo. Mientras se alejaban de aquel lugar desolado, la niña miraba por la ventanilla, contemplando cómo su refugio, su mundo conocido, se perdía en la distancia. No sabía qué le esperaba en Sevilla, en el mundo ordenado y estructurado de los adultos, con sus reglas y sus instituciones, pero por primera vez en 3 años, no estaba completamente sola frente a lo desconocido. Y eso, aunque jamás lo admitiría en voz alta, la reconfortaba tanto como la asustaba. Capítulo 4. La ciudad de 1900. Los contrastes. Las luces de Sevilla aparecieron en el horizonte como un manto de estrellas artificiales. Para Lucía, que llevaba meses sin adentrarse en la ciudad más allá de sus barrios periféricos, aquel resplandor resultaba tan hermoso como amenazador. El todoterreno avanzaba por la autovía, dejando atrás la oscuridad del campo, para sumergirse en el bullicio urbano que persistía incluso a altas horas de la noche. «No iremos al hospital principal», explicó Carmen mientras conducía. David, el médico, había tomado el asiento trasero junto a Alejandro para monitorizarlo durante el trayecto. «Conozco una clínica privada donde podemos mantener cierta discreción. Si esto es un secuestro relacionado con los negocios de Alejandro, lo mejor es mantener un perfil bajo hasta entender qué está pasando». Lucía asintió sin decir palabra. Sus ojos estaban fijos en el paisaje cambiante. Los polígonos industriales dieron paso a barrios residenciales y finalmente a las calles más céntricas de la capital andaluza. Todo le resultaba familiar y extraño a la vez, como si observara una película que había visto hace mucho tiempo. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a un edificio moderno pero discreto en una calle tranquila del barrio de Los Remedios. Un letrero sobrio anunciaba «Clínica San Telmo, atención especializada». Carmen intercambió unas palabras con el guardia de seguridad, quien inmediatamente permitió el acceso del vehículo al estacionamiento subterráneo. Todo sucedió con sorprendente rapidez. En cuestión de minutos, un equipo médico trasladó a Alejandro a una habitación privada, mientras Carmen se ocupaba de los trámites administrativos. Lucía observaba todo desde una distancia prudencial, desconfiada ante aquel despliegue de eficiencia. «Ven», le dijo finalmente Carmen, tendiéndole la mano. «Te llevaré a un lugar donde puedas asearte y descansar un poco». La niña dudó. «¿Y Alejandro? Prometiste que no me separarías de él». «Está en buenas manos», respondió la capitana con suavidad. «Los médicos necesitan espacio para trabajar. Podrás verlo en cuanto esté estable, te lo prometo. Mientras tanto, hay una sala de descanso para familiares donde puedes esperar. Tiene baño privado y todo lo necesario». Tras un momento de vacilación, Lucía siguió a Carmen hasta una habitación pequeña pero acogedora, equipada con un sofá-cama, un televisor y un cuarto de baño completo. La policía le mostró dónde estaban las toallas limpias y le ofreció una muda de ropa que había conseguido del personal de la clínica. «Tómate tu tiempo», dijo. «Yo iré a ver cómo evoluciona Alejandro y volveré para informarte. No te preocupes, nadie te molestará aquí». Cuando Carmen salió, Lucía inspeccionó meticulosamente la habitación, comprobando las posibles vías de escape por puro instinto. La ventana daba a un patio interior, 2 pisos por encima del suelo. La puerta no tenía cerrojo por dentro,
lo que la inquietó. Sin embargo, el cansancio y la tensión acumulada empezaban a pasarle factura. Con cautela, entró en el baño y se miró en el espejo. Casi no reconocía a la niña que le devolvía la mirada. El cabello enmarañado, la cara cubierta de suciedad, las ropas desgastadas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió verse como otros la veían, y la imagen le produjo un nudo en la garganta. El agua caliente de la ducha fue una experiencia casi olvidada. Dejó que el chorro cayera sobre su cuerpo durante largos minutos, observando cómo la suciedad acumulada desaparecía por el desagüe. Al salir, envuelta en una toalla demasiado grande, se sintió extrañamente vulnerable, como si hubiera perdido una capa protectora. La ropa que Carmen le había dejado, un pantalón de chándal y una camiseta que aún le quedaban grandes, a pesar de ser tallas infantiles, olía a limpio, a nuevo. Se vistió rápidamente y se sentó en el sofá, incapaz de relajarse completamente en aquel entorno desconocido. Debió quedarse dormida sin darse cuenta, porque despertó sobresaltada al oír que la puerta se abría. Carmen entró con una bandeja que contenía un sándwich, fruta y un vaso de leche. «Te he traído algo de comer», dijo. «Debes estar hambrienta». Lucía quiso negarlo por orgullo, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. Aceptó la comida sin decir palabra y comenzó a devorarla con avidez, aunque intentando mantener cierta compostura. «¿Cómo está?», preguntó entre bocados. Carmen se sentó en una silla frente a ella. «Estable. Le están administrando antibióticos para la infección y suero para la deshidratación. Los médicos dicen que se recuperará completamente, aunque necesitará unos días de reposo». Lucía asintió, sintiendo un alivio que no esperaba. «¿Cuándo podré verlo?». «Mañana por la mañana estará más consciente. Ahora está sedado para que pueda descansar». Un silencio se instaló entre ambas mientras Lucía terminaba su comida. Finalmente, Carmen habló de nuevo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lucía, hay algo que debo preguntarte. Cuando estábamos en el sótano, escuchamos a esos hombres hablar sobre unos documentos que querían que Alejandro firmara. ¿Te comentó algo sobre eso?». La niña negó con la cabeza. «Solo me dijo que era empresario. No hablamos mucho de su trabajo». Carmen asintió pensativa. «Entiendo. Verás, Alejandro dirige una empresa muy importante. En los últimos meses ha estado negociando la compra de unos terrenos en el Aljarafe para expandir su negocio. Es una operación millonaria que ha generado mucha controversia. Algunas personas podrían querer forzarlo a abandonar esa expansión». «¿Por eso lo secuestraron?», preguntó Lucía, comenzando a entender la magnitud de la situación en la que se había involucrado. «Es posible. Pero hay algo que no encaja. Si querían que firmara algo, ¿por qué dejarlo abandonado en medio del campo? A menos que...». Carmen se interrumpió, como si hubiera tenido una súbita revelación. «A menos que el objetivo nunca fuera el dinero del rescate, sino sabotear la operación haciendo que Alejandro desapareciera durante unos días cruciales». Lucía escuchaba con interés, captando más de lo que Carmen esperaba. «¿Entonces no volverán a por él?». «Probablemente no, pero no podemos estar seguros. Por eso he organizado vigilancia discreta en la clínica. Nadie que no esté autorizado podrá acercarse a Alejandro». La niña asimiló esta información con la seriedad de quien ha aprendido a evaluar peligros potenciales como mecanismo de supervivencia. Luego, inesperadamente, bostezó. El agotamiento finalmente la vencía. «Deberías dormir», sugirió Carmen. «El sofá se convierte en cama. Te ayudaré a prepararlo». Entre las dos desplegaron el sofá cama y lo acondicionaron con sábanas limpias. A pesar de su recelo inicial, Lucía no pudo evitar sentir cierta gratitud hacia aquella mujer que la trataba con un respeto que pocos adultos le habían mostrado antes. «Gracias», murmuró mientras se acomodaba bajo las sábanas, una palabra que no usaba con frecuencia. Carmen sonrió levemente. «Descansa. Yo volveré por la mañana». Cuando la puerta se cerró,
Lucía se encontró sola en aquella habitación desconocida, limpia y segura. El contraste con su vagón era abrumador. A pesar del cansancio, su mente seguía activa, procesando todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. Su vida, que seguía una rutina predecible de supervivencia diaria, había dado un giro inesperado, y no sabía si sentirse aterrada o esperanzada ante ese cambio. Con estos pensamientos contradictorios, finalmente se rindió al sueño, más profundo que había tenido en años. La mañana llegó con el suave golpeteo de nudillos en la puerta. Lucía se incorporó de un salto, momentáneamente desorientada por el entorno desconocido. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. «¿Lucía? Soy Carmen. ¿Puedo pasar?» «Sí», respondió pasándose una mano por el cabello, enredado. La capitana entró con una bolsa de papel y una expresión seria pero amable. «Te he traído desayuno y algo de ropa nueva. Pensé que te gustaría cambiarte antes de ver a Alejandro». Lucía miró la bolsa con una mezcla de suspicacia y curiosidad. «¿Ropa nueva? ¿Para mí?» «Sí. Nada especial. Solo lo básico. Jeans, camisetas, ropa interior, un par de zapatillas. Espero haber acertado con la talla». La niña aceptó la bolsa con un gesto cauteloso, como si contuviera algo potencialmente peligroso. No estaba acostumbrada a recibir regalos sin condiciones. «¿Por qué haces esto?», preguntó directamente. «No me conoces. No te debo nada. No tienes que cuidarme». Carmen se sentó en la silla, manteniendo una distancia respetuosa. «Tienes razón. No tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo, porque has ayudado a alguien importante para mí cuando nadie más lo hizo, y porque ningún niño debería estar solo, sin importar lo independiente que sea». Lucía apartó la mirada, incómoda, ante la sinceridad de aquellas palabras. «¿Cómo está Alejandro?» «Mucho mejor. La fiebre ha bajado y está consciente. De hecho, ha estado preguntando por ti. Está preocupado». «¿Por mí?», preguntó con genuina sorpresa. «Sí, por ti. Creo que le has causado una impresión profunda, Lucía. No es frecuente encontrar a alguien que arriesgue su seguridad para ayudar a un desconocido». La niña se encogió de hombros, incómoda con los elogios. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «Ambas sabemos que eso no es cierto», respondió Carmen suavemente. «En fin, te dejo para que te prepares. Vendré a buscarte en media hora para llevarte a ver a Alejandro. ¿Te parece bien?» Lucía asintió, y cuando la policía salió, procedió a examinar el contenido de la bolsa. La ropa era simple pero de buena calidad. Un par de jeans azules, 3 camisetas de colores vivos, ropa interior, calcetines y unas zapatillas deportivas blancas. Todo nuevo, con etiquetas. También había un cepillo para el pelo y algunos artículos de aseo básicos. Con cierta reverencia, se vistió con las prendas nuevas, sorprendida por lo bien que le quedaban. El espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Una niña normal, no una superviviente de las calles. Por un momento se preguntó si su madre la reconocería si la viera así. Desayunó lentamente, saboreando cada bocado del croissant y el zumo de naranja que Carmen había traído. Luego se cepilló el cabello con paciencia, eliminando los nudos acumulados tras meses de descuido. Cuando Carmen regresó, la encontró lista y esperando, sentada al borde de la cama con las manos sobre las rodillas, en una postura que delataba su nerviosismo. «Estás muy guapa», comentó la capitana con una sonrisa. Lucía no respondió, pero un leve rubor cubrió sus mejillas. Siguió a Carmen por los pasillos de la clínica, observando con curiosidad el ir y venir del personal médico. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta custodiada por un hombre vestido de civil, que Lucía inmediatamente identificó como policía por su postura y mirada alerta. «Buenos días, García», saludó Carmen. «Venimos a ver al señor Montero». El hombre asintió y les permitió el paso. Dentro la habitación era amplia y luminosa, con ventanas que daban a un jardín interior. Alejandro estaba semi-incorporado en la cama, conectado a un suero y con mejor aspecto que la última vez que Lucía lo había visto, aunque seguía pálido y con signos evidentes de agotamiento. «Lucía», exclamó al verla, con una sonrisa sincera que iluminó su rostro.
¡Qué alegría verte! Ven, acércate. La niña avanzó con cautela hasta situarse junto a la cama. Alejandro la observó de arriba a abajo, notando su transformación. Vaya, estás muy cambiada. ¿Te sienta bien la ropa nueva? Carmen me la compró, explicó Lucía, sintiéndose extrañamente tímida. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor, gracias a ti. Los médicos dicen que si hubiera pasado unas horas más sin atención, la cosa podría haberse complicado seriamente. Hizo una pausa y añadió con voz grave. Te debo la vida, Lucía. 2 veces. La niña se removió, incómoda ante tal declaración. No fue nada. Al contrario, fue todo. Alejandro miró a Carmen. ¿Podríamos tener un momento a solas? La capitana dudó brevemente, pero asintió. Estaré fuera. Llamadme si necesitáis algo. Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio expectante llenó la habitación. Alejandro señaló una silla junto a la cama. Siéntate, por favor. Hay algo importante que quiero preguntarte. Lucía obedeció, intrigada y ligeramente aprensiva. Alejandro la miró directamente a los ojos antes de hablar. Carmen me ha contado todo lo que has hecho por mí. Cómo me liberaste, cómo me cuidaste, cómo me ayudaste a conseguir ayuda. También me ha contado tu situación, que vives sola desde hace 3 años. La niña se tensó visiblemente. No necesito que nadie se compadezca de mí. Me las arreglo. Bien, lo sé, has demostrado más valor y capacidad que muchos adultos. Pero, Lucía, ningún niño debería tener que arreglárselas solo. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué pasará? ¿Ahora? Cuando salga de aquí, ¿volverás a tu vagón? Lucía no había pensado en ello. La pregunta la pilló desprevenida. Supongo que sí. Es mi casa. Alejandro asintió lentamente. Entiendo, pero ¿y si tuvieras otra opción? Si pudieras tener un hogar de verdad, con una cama, comida caliente todos los días, la posibilidad de volver a la escuela. Los ojos de Lucía se entrecerraron con suspicacia. ¿Hablas de un centro de acogida? Ya he estado en uno, prefiero la calle. No, no hablo de un centro, aclaró Alejandro con firmeza. Hablo de mi casa. Podrías venir a vivir conmigo, menos temporalmente, hasta que encontremos una solución mejor para tu situación. La propuesta dejó a Lucía sin palabras. De todas las posibilidades que había considerado desde que entraron en la clínica, esta era la más inesperada. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente. No me conoces. Solo soy una niña de la calle que te ayudó. Precisamente por eso, porque cuando yo estaba completamente indefenso, tú me diste todo lo que tenías sin pedir nada a cambio. Eso me hizo darme cuenta de algo importante. He pasado mi vida acumulando riqueza y poder, rodeado de personas que solo se acercan a mí por interés. Y fue una niña que no tiene nada quien me mostró lo que significa la verdadera generosidad. Alejandro hizo una pausa, visiblemente emocionado. No te estoy ofreciendo caridad, Lucía. Te estoy ofreciendo una oportunidad para ambos. La niña guardó silencio, procesando aquellas palabras que sonaban sinceras, pero que contradecían todo lo que la vida le había enseñado sobre los adultos y sus promesas. ¿Y si no funciona?, preguntó en voz baja. ¿Y si te arrepientes? Entonces serás libre de irte, y yo te ayudaré a encontrar un lugar mejor que un vagón abandonado. Sin presiones, sin condiciones, pero me gustaría intentarlo. Lucía miró por la ventana, hacia el cielo azul de Sevilla que se extendía sobre los tejados. Por un instante, permitió que una diminuta semilla de esperanza germinara en su corazón. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Lo pensaré, dijo finalmente, volviendo a mirar a Alejandro. No era un sí, pero tampoco era un no. Y para alguien que había aprendido a no confiar en nadie, era un enorme paso. Capítulo 5. Entre dos mundos. 3 días después, Alejandro Montero fue dado de alta. Su recuperación había sido notable, aunque los médicos insistieron en que debía mantener reposo durante al menos una semana más. Durante ese tiempo,
Lucía había permanecido en la clínica, alternando entre visitas a la habitación de Alejandro y largos periodos en la sala de espera, donde Carmen le había traído libros y un cuaderno para dibujar. La decisión no había sido fácil, pero finalmente Lucía aceptó la propuesta de Alejandro. No sin antes imponer sus propias condiciones. Podría marcharse cuando quisiera. Mantendría su navaja, aunque prometió no usarla dentro de la casa, y nadie intentaría arreglarla o cambiarla. El día que abandonaron la clínica, un elegante Mercedes negro esperaba en la entrada. Rafael Ortega, el socio y amigo de la infancia de Alejandro, había insistido en enviar su coche con chofer para recogerlos. Lucía se detuvo en seco al ver el vehículo. «Es muy llamativo», comentó con recelo. Alejandro, apoyado ligeramente en un bastón que los médicos le habían recomendado usar durante unos días, sonrió comprensivamente. «Lo sé, Rafael siempre ha sido un poco ostentoso, pero te aseguro que es más cómodo que el autobús, especialmente para mí en este estado». Lucía asintió, reconociendo la lógica del argumento, aunque seguía sintiéndose incómoda ante tal muestra de lujo. El contraste con su vida anterior no podía ser más evidente. Carmen los acompañó hasta el vehículo. Durante esos días, la capitana había trabajado incansablemente en la investigación del secuestro, aunque con escasos resultados. Los hombres que habían secuestrado a Alejandro parecían haberse esfumado. «Os acompañaría a casa, pero tengo una reunión en comisaría». Se disculpó. «Te llamaré esta tarde para ver cómo va todo». «Gracias por todo, Carmen», respondió Alejandro con sinceridad. Luego, bajando la voz, añadió: «Y gracias por ayudarme con los trámites iniciales para lo que hablamos». La capitana asintió, discretamente. Después, se agachó para quedar a la altura de Lucía. «Estaremos en contacto, pequeña. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, llámame». Le entregó una tarjeta con su número personal. «Y recuerda nuestro trato. Dentro de mínimas en tus cintos y una semana, iremos juntas a buscar tus cosas al vagón». Lucía guardó la tarjeta en el bolsillo de sus jeans nuevos y asintió solemnemente. Durante esos días, había desarrollado un vínculo especial con Carmen, quien la trataba con un respeto que pocos adultos le habían mostrado antes. El trayecto hasta la residencia de Alejandro transcurrió en un silencio contemplativo. A través de la ventanilla tintada, Lucía observaba cómo la ciudad de Sevilla desfilaba ante sus ojos. Primero las avenidas comerciales, luego los bulevares arbolados y finalmente las elegantes calles del barrio de Santa Cruz, donde las antiguas casas señoriales se ocultaban tras imponentes portones. El vehículo se detuvo frente a uno de esos portones, un edificio del siglo XVIII, perfectamente restaurado, con una fachada de tonos ocres y balcones de hierro forjado. El chofer abrió la puerta y ayudó a Alejandro a descender, mientras Lucía salía por su cuenta, aferrando la pequeña mochila que Carmen le había regalado con sus nuevas pertenencias. «Bienvenida a mi casa», dijo Alejandro, mientras el portón se abría para revelar un patio andaluz tradicional, con suelos de mármol, columnas elegantes y una fuente central rodeada de macetas con geranios y jazmines. «Lleva en mi familia 3 generaciones». Lucía avanzó con cautela, como un gato que explora un territorio desconocido. Todo a su alrededor parecía sacado de otro mundo. Los azulejos centenarios, los techos artesonados, los muebles antiguos que se vislumbraban a través de las puertas abiertas. Un mundo que conocía solo a través de las postales turísticas que a veces se encontraba en la basura. Una mujer de mediana edad, vestida con sencillez pero elegancia, salió a recibirlos. «Don Alejandro, qué alegría haberle recuperado». «Gracias, Dolores. Te presento a Lucía. Se quedará con nosotros una temporada». Dolores, el ama de llaves que llevaba más de 20 años al servicio de la familia Montero, miró a la niña con una mezcla de curiosidad y calidez. «Bienvenida, Lucía. Tu habitación está preparada, como pidió el señor. Si necesitas cualquier cosa, solo tienes que decírmelo». La niña murmuró un «gracias», apenas audible, abrumada por la situación.
Alejandro, percibiendo su incomodidad, intervino. «Dolores, ¿podrías mostrarle a Lucía su habitación? Creo que le vendrá bien instalarse y descansar un poco. Ha sido una semana intensa para todos». El ama de llaves asintió y guió a Lucía, a través de un pasillo decorado con cuadros antiguos, hasta una amplia habitación en la primera planta. Al abrir la puerta, la niña no pudo contener una exclamación de sorpresa. Era una estancia luminosa, con grandes ventanales que daban a un pequeño jardín interior. Las paredes estaban pintadas en un suave tono azul celeste, y los muebles, aunque claramente antiguos, habían sido restaurados con gusto. Una cama con dosel, un escritorio junto a la ventana, un armario de madera tallada y, lo que más llamó la atención de Lucía, una pequeña biblioteca con varios estantes de libros. Era la habitación de la hija de don Alejandro cuando venía. «Se de visita», explicó Dolores con cierta melancolía. «Ahora está estudiando en el extranjero y apenas viene por Sevilla». «¿Alejandro tiene una hija?», preguntó Lucía, sorprendida por este dato que desconocía. «Sí, la señorita Elena. Tiene 20 años y estudia en Londres. Viene en Navidad y algunas vacaciones». Dolores hizo una pausa y añadió con tono confidencial. «Don Alejandro y su exesposa se separaron hace años. Fue complicado». Lucía asimiló esta información en silencio. La imagen que tenía de Alejandro se iba completando con nuevas piezas. No solo era un empresario rico, sino también un padre y un hombre que había conocido el fracaso personal. «Te dejaré para que te instales», continuó Dolores. «El baño está ahí», señaló una puerta dentro de la habitación, «y he dejado algunas cosas que creo que podrían gustarte en el armario. Nada especial, solo ropa cómoda y algunos útiles personales». Cuando el ama de llaves se marchó, Lucía se sentó en el borde de la cama, sintiendo la suavidad del edredón bajo sus manos. Todo aquello parecía irreal, como un sueño del que despertaría en cualquier momento para encontrarse de nuevo en su vagón oxidado. Con cautela, abrió el armario. Efectivamente, Dolores había preparado varias mudas de ropa, jeans, camisetas, un vestido sencillo, pijamas e incluso un bañador, todos de su talla. En los cajones encontró ropa interior nueva, calcetines y algunos accesorios para el pelo. Sobre el escritorio había material escolar, cuadernos, lápices, bolígrafos de colores. Era como si hubieran preparado todo para una niña que llevaba una vida normal. Y eso, paradójicamente, la hizo sentir aún más fuera de lugar. Después de ducharse y cambiarse, Lucía se tumbó en la cama, dejándose envolver por la comodidad del colchón. Sin pretenderlo, se quedó dormida, vencida por el agotamiento emocional de los últimos días. Despertó con el suave golpeteo de nudillos en la puerta. Era Alejandro, quien asomó la cabeza con expresión preocupada. «Perdona si te he despertado. Como no bajabas a cenar, quería asegurarme de que todo estaba bien». Lucía se incorporó rápidamente, desorientada. «¿Qué hora es?» «Casi las 9. Has dormido toda la tarde». La niña se levantó avergonzada por haber perdido la noción del tiempo. «Lo siento. No quería causar molestias». «No es ninguna molestia», aseguró Alejandro con una sonrisa. «De hecho, me alegra que hayas podido descansar. ¿Tienes hambre?» Como respuesta, el estómago de Lucía emitió un sonoro gruñido que arrancó una carcajada a ambos, rompiendo momentáneamente la tensión. «Tomaré eso como un sí». Dolores ha preparado gazpacho y tortilla de patatas. Nada ostentoso, comida casera. Lucía lo siguió hasta un comedor más pequeño e íntimo que el salón principal que había vislumbrado al entrar. La mesa estaba puesta para dos, con sencillez, pero elegancia. «Normalmente como solo», explicó Alejandro mientras se sentaban. «Y prefiero este espacio al comedor grande. Es más acogedor». La cena transcurrió con una conversación cautelosa, pero cada vez más fluida. Alejandro le contó sobre su empresa, dedicada a la exportación de aceite de oliva premium a mercados internacionales, una tradición familiar que él había expandido considerablemente en los últimos años. «Mi padre fundó Aceites Montero como una pequeña empresa local», explicó. «Cuando tomé el relevo hace 15 años decidí apostar por la calidad y la internacionalización.
No fue fácil, pero ahora nuestros aceites se venden en más de 30 países. Lucía escuchaba con genuino interés. Nunca había pensado en todo lo que había detrás de algo tan cotidiano como una botella de aceite. ¿Y te gusta? Le preguntó con la franqueza directa que la caracterizaba. Tu trabajo, digo. Alejandro pareció sorprendido por la pregunta. Es complicado. Me gusta crear algo valioso, dar trabajo a muchas familias, mantener viva una tradición, pero a veces echo de menos la simplicidad, la conexión directa con la tierra que tenía mi padre. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Alejandro le preguntó por sus gustos, sus intereses, qué libros le habían gustado cuando iba a la escuela. Lucía, inicialmente reticente, se fue animando al hablar de su pasión por la lectura, especialmente los libros de aventuras y fantasía. En el vagón tenía algunos libros que encontré en contenedores, confesó. Los guardaba en una caja de metal para que no se mojaran cuando llovía. Me los sabía casi de memoria. La biblioteca de esta casa está a tu disposición, ofreció Alejandro. Y si hay algún libro específico que te gustaría leer, solo tienes que decírmelo. Al terminar la cena, cuando Lucía ya se retiraba a su habitación, Alejandro añadió casualmente: Por cierto, mañana vendrá Carmen a visitarnos. Hay algunos asuntos legales que debemos discutir sobre tu situación. La niña se tensó visiblemente. ¿Qué asuntos legales? Nada de qué preocuparse, aseguró él. Solo cuestiones prácticas para que puedas quedarte aquí legalmente. Carmen nos explicará todo. Esa noche, Lucía tardó en conciliar el sueño a pesar de la comodidad de la cama. Las palabras asuntos legales resonaban en su mente, despertando viejos temores. En su experiencia, cuando los adultos hablaban de legalidades, solían seguir decisiones que ignoraban por completo lo que ella quería. A la mañana siguiente, Carmen llegó puntual a las 11. Venía vestida de civil, pero su porte seguía siendo inconfundiblemente oficial. Traía consigo un maletín con documentos. Los tres se reunieron en el despacho de Alejandro, una estancia de aire señorial, con estanterías repletas de libros y una gran mesa de caoba. Lucía se sentó en un sillón de cuero, sintiéndose pequeña y vulnerable ante lo que estaba por venir. He estado investigando tu caso, Lucía, comenzó Carmen con tono profesional pero amable. Según los registros oficiales, tu madre, Marta Martínez, denunció tu desaparición hace 3 años. Esta revelación golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Eso es imposible. Ella fue quien desapareció. Me dejó sola en el apartamento. Carmen asintió comprensivamente. Lo sé. He reconstruido lo que pasó. Tu madre fue detenida ese día por un asunto relacionado con drogas. Cuando salió bajo fianza 3 días después, volvió al apartamento y no te encontró. Presentó una denuncia, pero la investigación no llegó muy lejos debido a sus propios problemas legales. 6 meses después, ingresó en prisión por tráfico de estupefacientes. Cumplió condena y salió hace 1 año. Desde 1900, entonces no hay registros de su paradero. Lucía escuchaba atónita, incapaz de procesar completamente esta información que reescribía su propia historia. ¿Mi madre me buscó?, preguntó con un hilo de voz. Sí, aunque las circunstancias complicaron las cosas. Un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente Alejandro intervino. Lo importante ahora, Lucía, es regularizar tu situación. Legalmente eres una menor en situación de abandono. Si no tomamos medidas, los servicios sociales te asignarán a un centro de acogida cuando sepan que has aparecido. No pienso ir a ningún centro, afirmó la niña con determinación. Y no irás, aseguró Carmen. Hemos estado trabajando en una alternativa. Alejandro se ha ofrecido a ser tu tutor legal temporal, bajo mi supervisión como representante de la autoridad. Tutor legal, repitió Lucía, sin comprender completamente el término. Significa que sería responsable de ti ante la ley, explicó Alejandro. Podría inscribirte en la escuela, llevarte al médico, tomar decisiones por tu bienestar, hasta que cumplas la mayoría de edad o hasta que decidas otra cosa. Es un procedimiento excepcional,
añadió Carmen. Normalmente, habría que pasar por servicios sociales, evaluaciones, esperas, pero dadas las circunstancias y mis contactos, he conseguido agilizar el proceso. Sin embargo, tendremos que comparecer ante un juez la próxima semana para formalizar el acuerdo. Lucía miró alternativamente a Carmen y Alejandro, procesando la magnitud de lo que le estaban proponiendo. Por un lado, sentía una profunda desconfianza hacia todo lo que sonara a sistema. Por otro, la alternativa, volver a las calles, ya no le parecía tan atractiva después de haber experimentado la seguridad y comodidad de un hogar, aunque fuera temporalmente. ¿Y si no funciona?, preguntó, repitiendo la misma pregunta que le había hecho a Alejandro en el hospital. ¿Y si cambiáis de opinión? El acuerdo incluye cláusulas de revisión periódica, respondió. Carmen, si en algún momento tú o Alejandro consideráis que el arreglo no funciona, podemos buscar alternativas. Pero te prometo, Lucía, que nadie te obligará a volver a un lugar donde no quieras estar. La niña guardó silencio, sopesando sus opciones. Finalmente, con una madurez que contrastaba dolorosamente con su edad, asintió. De acuerdo, pero quiero leer esos papeles antes de firmar cualquier cosa. Carmen sonrió, impresionada por su determinación. Por supuesto. De hecho, te dejaré una copia para que la leas con calma. No hay prisa hasta la vista con el juez. La reunión continuó con detalles más prácticos. La necesidad de actualizar su documentación, la posibilidad de inscribirla en una escuela para el próximo curso, los exámenes médicos que tendría que realizar para ponerse al día con las vacunas. Cuando Carmen se marchó, Lucía se quedó en el despacho con Alejandro, ambos sumidos en un silencio reflexivo. Es mucho para asimilar, lo sé, dijo finalmente él. Si tienes dudas o preguntas, estoy aquí. Lucía asintió, pero no dijo nada. Su mente estaba ocupada procesando la revelación sobre su madre. Durante 3 años había construido una narrativa en la que ella era la víctima de un abandono deliberado. Descubrir que su madre la había buscado, que había una explicación para su desaparición, alteraba los cimientos de su identidad como superviviente solitaria. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, propuso Alejandro, intuyendo que la niña necesitaba espacio para procesar sus emociones. El médico me ha recomendado caminar un poco cada día y hay un parque precioso cerca de aquí. La sugerencia fue recibida con alivio. Ambos salieron a la calle, caminando lentamente bajo el sol primaveral de Sevilla. Era la primera vez que Lucía pisaba las calles de la ciudad, no como una superviviente invisible, sino como una ciudadana más, de la mano de un adulto que se preocupaba por ella. Mientras recorrían las calles empedradas de Santa Cruz, con sus patios floridos y sus plazas sombreadas, Lucía comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podría pertenecer. Un sentimiento tan esperanzador como aterrador para alguien que había aprendido a no esperar nada del futuro. Capítulo 6. Tormentas y revelaciones. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad que Lucía observaba como quien contempla una obra de teatro desde bambalinas, fascinada, pero sin sentirse completamente parte de ella. La rutina en la casa de Alejandro tenía un ritmo pausado y predecible. Desayunos tranquilos en la terraza interior, largas horas de lectura en la biblioteca, paseos vespertinos por el barrio, cenas ligeras acompañadas de conversaciones cada vez más fluidas. Alejandro había regresado parcialmente al trabajo, aunque limitándose a reuniones virtuales y llamadas desde su despacho. Lucía a veces lo escuchaba hablar en inglés, francés e incluso italiano con clientes y socios comerciales. Le sorprendía el contraste entre el hombre de negocios, firme y seguro, y el Alejandro que conocía en la intimidad del hogar, reflexivo, a menudo melancólico, y sorprendentemente atento a sus necesidades. El miércoles por la tarde, mientras ambos compartían un silencio cómodo en la biblioteca, ella leyendo un ejemplar de La isla del tesoro que había encontrado en los estantes, él revisando documentos de la empresa, el teléfono de Alejandro sonó con insistencia. «Rafael, ¿qué ocurre?», contestó con cierta tensión.
A medida que escuchaba, su expresión se fue ensombreciendo. ¿Estás seguro? ¿Cuándo saldrá publicado? Entiendo. Estaré allí en 1 hora. Cuando colgó, Lucía pudo ver la preocupación grabada en su rostro. ¿Ha pasado algo malo?, preguntó levantando la vista de su libro. Alejandro dudó antes de responder, como evaluando cuánto debía compartir con ella. Finalmente, suspiró. Ha surgido un problema en la empresa. Un periódico económico va a publicar mañana un artículo sobre supuestas irregularidades en la compra de los terrenos del Aljarafe. Rafael dice que tiene fuentes que vinculan mi secuestro con este asunto. ¿Los hombres que te secuestraron tienen algo que ver con esos terrenos?, preguntó Lucía, recordando la conversación que habían escuchado en las ruinas de la Almazara. Es posible. La operación ha generado muchas tensiones. Estamos comprando olivares que algunas familias han trabajado durante generaciones como arrendatarios. Es legal, pero complicado, éticamente. Alejandro se pasó una mano por el cabello, en un gesto que Lucía había aprendido a identificar como señal de estrés. Tengo que ir a la oficina para una reunión de emergencia con el consejo. Dolores se quedará contigo. Puedo acompañarte, sugirió Lucía, sorprendiéndose a sí misma por el ofrecimiento. Prometo no molestar. Alejandro la miró con gratitud. Te lo agradezco, pero será una reunión tensa y probablemente larga. Además, mañana tenemos la cita con el juez y necesitas descansar. La mención de la cita judicial tensó el ambiente. Lucía no había vuelto a hablar del tema desde la visita de Carmen, aunque había leído meticulosamente todos los documentos, incluso buscando en el diccionario aquellos términos que no comprendía. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, se preguntó con voz queda. Ahora tienes problemas en tu empresa, no necesitas complicarte más la vida conmigo. Alejandro se acercó y tras un momento de duda se sentó junto a ella en el sofá. Lucía, mírame, pidió con suavidad. Cuando la niña alzó los ojos, continuó. Lo que está pasando en la empresa es importante, sí, pero lo que estamos haciendo tú y yo es mucho más importante. No tiene nada que ver con complicaciones. Se trata de hacer lo correcto. Algo. En la firmeza de su voz, convenció a Lucía más que cualquier argumento elaborado. Asintió lentamente, volviendo a su libro mientras Alejandro se preparaba para salir. Volveré para la cena, prometió antes de marcharse. Las horas pasaron lentamente. Lucía intentó concentrarse en su lectura, pero su mente divagaba constantemente hacia lo que estaría sucediendo en aquella reunión. ¿Y si los problemas de Alejandro eran tan graves que ya no podría ocuparse de ella? ¿Y si todo esto era solo un paréntesis antes de volver a la dura realidad de las calles? Al caer la tarde, el cielo de Sevilla se oscureció repentinamente. Una tormenta primaveral, tan intensa como inesperada, comenzó a descargar sobre la ciudad. Lucía observaba fascinada desde la ventana de su habitación cómo las gotas golpeaban con furia los cristales. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el patio, creando sombras fantasmagóricas en las paredes. El sonido del timbre la sobresaltó. Desde su posición pudo ver a Dolores atravesando el patio para abrir la puerta. La voz que escuchó a continuación le resultó desconocida, aguda, imperativa, con un marcado acento aristocrático. ¿Dónde está mi padre? Necesito verlo inmediatamente. Señorita Elena, no le esperábamos. Don Alejandro está en una reunión, en la empresa. ¿Reunión? ¿Por el escándalo? Ya lo he visto en los medios digitales. Es un desastre. ¿Cuándo volverá? La curiosidad pudo más que la prudencia. Lucía salió silenciosamente de su habitación y se asomó por la barandilla, que daba al patio central. Desde allí pudo ver a una joven de unos 20 años, alta y esbelta, con un aire inconfundible de pertenencia a la familia Montero. Su cabello negro, recogido en una coleta severa, y sus rasgos angulosos recordaban a los de Alejandro, aunque su expresión tenía una dureza que Lucía nunca había visto en él. ¿Y quién es esta niña?, preguntó Elena abruptamente, percatándose de la presencia de Lucía en lo alto de la escalera. Dolores, visiblemente incómoda, comenzó a explicar:
Es Lucía. Está quedándose con nosotros mientras... Es ella, interrumpió Elena. ¿La niña de la calle que salvó a papá? Los rumores eran ciertos, entonces. Lucía descendió lentamente las escaleras, manteniendo la mirada fija en la recién llegada. No le gustaba que hablaran de ella como si no estuviera presente. Sí, soy yo, dijo con una calma que contrastaba con la tensión interna que sentía. ¿Y tú eres Elena, la hija de Alejandro? La joven la evaluó de arriba abajo con una mirada crítica que hizo que Lucía se sintiera súbitamente consciente de sus ropas sencillas y su aspecto, aún lejos de lo que se consideraría normal en el mundo de los Montero. Vaya, parece que estás bien informada sobre mi familia, respondió Elena con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Te importaría dejarme a solas con Dolores? Tengo asuntos privados que discutir. Era una orden, disfrazada de petición. Lucía, que había aprendido a detectar las dinámicas de poder desde muy temprana edad, asintió silenciosamente y volvió a subir las escaleras. Sin embargo, en lugar de entrar en su habitación, se quedó en el pasillo superior, desde donde podía escuchar la conversación sin ser vista. ¿En qué está pensando, papá?, escuchó decir a Elena en un tono bajo pero intenso. ¿Traer a una niña de la calle a vivir aquí? Justo ahora, con todo lo que está pasando en la empresa. Los medios lo están destrozando con lo de los terrenos, y esto solo empeorará las cosas. Su padre sabe lo que hace, señorita, respondió Dolores con diplomacia, y Lucía es una buena niña, ha pasado por mucho. No dudo que tenga una historia triste, Dolores. Todos la tienen. Pero mi padre no puede convertir esta casa en un refugio para cada caso lastimoso que se cruza en su camino solo porque se siente culpable por sus decisiones empresariales. Con todo respeto, señorita, creo que debería hablar directamente con su padre sobre esto. La conversación continuó en la cocina, fuera del alcance auditivo de Lucía. La niña regresó a su habitación, sintiendo un peso en el pecho que había olvidado durante los últimos días. La llegada de Elena le recordaba algo que había intentado ignorar, que ella no pertenecía a este mundo, que su presencia aquí era una anomalía, un error que tarde o temprano sería corregido. Decidida a no dejarse arrastrar por estos pensamientos, Lucía tomó una decisión impulsiva. Cogió su mochila, metió en ella algunas cosas básicas, incluyendo su preciada navaja, y esperó a que la tormenta amainara un poco. Cuando el aguacero se redujo a una llovizna persistente, abrió la ventana de su habitación que daba al jardín trasero. La casa de Alejandro, como muchas en el casco antiguo de Sevilla, tenía un pequeño jardín posterior separado de la calle, por un muro no demasiado alto. Con la agilidad adquirida en años de supervivencia urbana, Lucía descendió por el canalón de desagüe y atravesó el jardín sigilosamente. Trepó al muro, y tras comprobar que la callejuela estaba desierta, saltó al otro lado. La lluvia empapaba su ropa mientras caminaba sin rumbo definido por las estrechas calles de Santa Cruz. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba espacio para pensar, para recordarse a sí misma quién era realmente antes de que la comodidad de la casa de Alejandro le hiciera olvidar que el mundo seguía siendo un lugar hostil para alguien como ella. Sus pasos la llevaron casi inconscientemente hacia la zona del río. El Guadalquivir fluía turbulento, engrosado por la lluvia, reflejando las luces de la ciudad en su superficie agitada. Lucía se detuvo en el puente de Triana, contemplando el agua desde uno de los miradores. Fue allí donde Carmen la encontró, una hora después. La capitana, vestida de civil pero con expresión oficial, se acercó lentamente, como quien no quiere asustar a un animal herido. Dolores me llamó preocupada, dijo simplemente, situándose junto a Lucía en la barandilla. Estaba haciendo la cena cuando descubrió que no estabas. Lucía no respondió, manteniendo la mirada fija en el río. No voy a preguntarte por qué te fuiste, continuó Carmen. Imagino que tiene que ver con la visita sorpresa de Elena. La niña la miró entonces, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque acabo de venir de la oficina de Alejandro. Estábamos en plena reunión cuando Elena apareció allí también, bastante alterada. Carmen hizo una pausa, evaluando cuánto debía compartir.
Fue una escena incómoda. Ella no me quiere en su casa, afirmó Lucía con una calma que ocultaba el dolor subyacente. Y tiene razón, no pertenezco allí. Solo estoy complicando más las cosas para Alejandro. Carmen suspiró apoyándose en la barandilla junto a la niña. ¿Sabes qué es lo más difícil de crecer, Lucía? Aprender que los adultos también son personas imperfectas, con sus propios miedos y problemas. Elena no parece tener miedo. De nada, comentó Lucía con cierta admiración reluctante. Te sorprendería. Detrás de esa fachada hay una joven que ha sufrido mucho. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 12 años, en circunstancias dolorosas. Su madre se llevó a Elena a Londres y durante años limitó su contacto con Alejandro. Lucía procesó esta información en silencio. No había imaginado que alguien como Elena, con todos los privilegios materiales imaginables, pudiera haber experimentado el mismo tipo de abandono que ella, aunque en circunstancias muy diferentes. ¿Alejandro está enfadado conmigo por haberme ido?, preguntó finalmente con un hilo de voz. Está preocupado, corrigió Carmen, no enfadado. De hecho, ahora mismo está recorriendo las calles buscándote, a pesar de que le dije que yo me encargaría. Esta revelación sorprendió a Lucía. Pero, ¿y su reunión importante? ¿Y el escándalo del periódico? Dejó todo en manos de sus abogados en cuanto supo que habías desaparecido. Dijo, y cito textualmente, «Los negocios pueden esperar. Lucía no». Un nudo se formó en la garganta de la niña. No estaba acostumbrada a ser la prioridad de nadie. «¿Quieres que le llame para decirle que estás conmigo?», ofreció Carmen. Lucía asintió silenciosamente. Mientras la capitana hacía la llamada, la niña contemplaba el río, sintiendo que algo dentro de ella cambiaba lentamente. Toda su vida había construido muros para protegerse, había aprendido a no confiar, a no esperar nada de los demás, y ahora esos muros empezaban a resquebrajarse. Alejandro llegó 15 minutos después, completamente empapado y con una expresión de alivio tan evidente que resultaba conmovedora. Al ver a Lucía, no corrió hacia ella ni la regañó, simplemente se acercó y se quedó de pie a su lado, mirando también el río. «Es impresionante después de la lluvia, ¿verdad?», comentó como si estuvieran en una excursión programada y no en medio de una crisis. «Cuando era niño, mi padre me traía aquí cada vez que el Guadalquivir crecía. Decía que era importante recordar que incluso lo más constante puede transformarse». Lucía lo miró de reojo, desconcertada por su tranquilidad. «¿No estás enfadado?». «¿Por qué ibas a enfadarte? Todos necesitamos espacio a veces», respondió. Él, luego, con tono más serio, añadió, «Aunque me habría gustado que dejaras una nota, estaba preocupado». «Lo siento», murmuró Lucía. «No tienes que disculparte. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre puedes hablar conmigo, incluso si lo que necesitas decirme es que quieres irte». La sinceridad en su voz desarmó las últimas defensas de Lucía. «Conocí a tu hija», dijo finalmente. «No le gustó encontrarme en tu casa». Alejandro suspiró. «Lo sé. Elena y yo tenemos una relación complicada. Ha pasado mucho tiempo escuchando solo la versión de su madre sobre mí, sobre quién soy y las decisiones que he tomado. Y algunas de esas críticas no son injustificadas». «¿Qué quieres decir?». «Que durante años prioricé el trabajo sobre mi familia, que tomé decisiones empresariales éticamente cuestionables porque estaba obsesionado con el éxito, que dejé que personas importantes para mí se alejaran porque no supe valorarlas a tiempo». Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. «Pero estoy intentando cambiar eso, y tú eres parte de ese cambio». La niña frunció el ceño, procesando sus palabras. «¿Soy como un proyecto de redención para ti?». Alejandro sonrió tristemente. «No, Lucía, eres un recordatorio de lo que realmente importa, de la persona que quiero ser». Carmen, que se había mantenido discretamente apartada durante la conversación, se acercó entonces. «Creo que deberíamos volver. La lluvia está arreciando de nuevo y todos estamos empapados». Los tres caminaron en silencio hasta donde Carmen había aparcado su coche. Durante el trayecto de vuelta a la casa,
Lucía observaba las calles de 1906, Sevilla iluminadas por las farolas y los relámpagos ocasionales. La ciudad que durante años había sido su enemiga, un laberinto hostil donde sobrevivir día a día comenzaba a mostrarle un rostro diferente. Al llegar, encontraron a Elena esperando en el salón. Su expresión era seria, pero ya no hostil. Se puso de pie cuando entraron, evaluando con la mirada el estado empapado de los tres. «Papá, necesitamos hablar», dijo directamente. Luego, mirando a Lucía, añadió: «Pero primero creo que deberías cambiarte esa ropa mojada. Dolores ha preparado chocolate caliente». La oferta de paz, aunque tenue, era evidente. Lucía asintió y subió a su habitación, donde encontró ropa seca preparada sobre la cama. Mientras se cambiaba, podía escuchar voces amortiguadas provenientes del despacho, la grave de Alejandro, la más aguda de Elena, ocasionalmente la serena de Carmen. Cuando bajó, encontró a Dolores en la cocina, preparando tazas de chocolate, humeante. «¿Están discutiendo?», preguntó Lucía, señalando hacia el despacho. «Están conversando», corrigió Dolores con una sonrisa afectuosa. «La señorita Elena tiene carácter, como su padre, pero también tiene buen corazón. Solo necesita tiempo para entender ciertas cosas. Como yo, como todos, pequeña. La vida no es fácil para nadie, solo que algunos llevamos las cicatrices más visibles que otros». Lucía asintió, comprendiendo la sabiduría detrás de aquellas palabras sencillas. Ayudó a Dolores a llevar las tazas de chocolate al salón, donde encontraron a Alejandro, Elena y Carmen sentados en un silencio que ya no parecía tenso sino reflexivo. «Justo a tiempo», dijo Alejandro con una sonrisa cansada. «Creo que todos necesitamos algo caliente después de esta noche». Mientras compartían el chocolate, la conversación fluyó gradualmente hacia temas menos conflictivos. Elena, aunque aún reservada con Lucía, le hizo algunas preguntas sobre sus gustos y aficiones. Carmen comentó los preparativos para la audiencia del día siguiente, asegurando que todo estaba en orden. Cuando llegó la hora de retirarse, Elena sorprendió a todos anunciando que se quedaría a dormir. «He venido preparada para pasar unos días», explicó. «Después de todo, tengo que conocer mejor a la nueva inquilina de la casa». Ya en su habitación, Lucía se asomó a la ventana, contemplando cómo la tormenta se alejaba lentamente, dejando tras de sí un cielo que comenzaba a despejarse. Las estrellas aparecían tímidamente entre las nubes dispersas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro no como una amenaza, sino como una posibilidad. No sabía qué traería el día siguiente, si el juez aprobaría la tutela de Alejandro, si Elena llegaría a aceptarla, si los problemas en la empresa se resolverían. Pero, por esta noche al menos, tenía un lugar al que llamar hogar. Y para alguien que había vivido tanto tiempo en los márgenes, eso era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Capítulo 7. Nuevos comienzos. La sala del juzgado de familia. Tenía un aire solemne que intimidaba a Lucía. Las paredes revestidas de madera oscura, los asientos dispuestos con rigurosa simetría y el escudo nacional presidiendo la estancia creaban una atmósfera de autoridad que la hacía sentirse pequeña y vulnerable. Sentada entre Alejandro y Carmen, con las manos apretadas sobre su regazo, intentaba controlar los nervios que amenazaban con traicionarla. Para la ocasión, Elena le había prestado uno de sus antiguos vestidos, un sencillo modelo azul marino que Dolores había ajustado apresuradamente la noche anterior. El gesto, inesperado y conmovedor, había tomado por sorpresa a Lucía. No sabía si interpretarlo como una señal de aceptación o simplemente como una concesión práctica, pero había agradecido el detalle con la misma reserva con que aceptaba cualquier muestra de bondad. «Tranquila», susurró Alejandro notando su tensión. «La jueza Domínguez es justa y razonable. Carmen ha hablado con ella y está al tanto de toda la situación». Lucía asintió sin decir palabra. Había pasado la noche anterior repasando mentalmente lo que diría cuando le preguntaran. Como Carmen le había advertido que harían, ¿por qué quería quedarse con Alejandro?
La respuesta era complicada, llena de matices que ni ella misma terminaba de comprender, pero sabía que debía ser clara y convincente. La puerta lateral se abrió, y todos se pusieron en pie cuando la jueza Isabel Domínguez entró en la sala. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris cortado en una melena práctica y gafas de montura fina que le daban un aire de bibliotecaria rigurosa. Sin embargo, cuando se sentó y miró directamente a Lucía, sus ojos reflejaron una calidez que contrastaba con la severidad de su atuendo. «Buenos días a todos», saludó, abriendo una carpeta que contenía los documentos del caso. «Estamos aquí para revisar la solicitud de tutela temporal presentada por don Alejandro Montero Salvatierra respecto a la menor Lucía Martínez Herrera». La jueza repasó brevemente los antecedentes. Cómo Lucía había rescatado a Alejandro tras su secuestro, su situación de abandono, la imposibilidad de localizar a su madre y la propuesta de tutela temporal supervisada por la capitana Carmen Vega. «Antes de tomar una decisión», continuó, «quisiera hablar a solas con Lucía. El resto puede esperar fuera». Alejandro apretó suavemente el hombro de Lucía en señal de apoyo antes de levantarse. Carmen le dirigió una sonrisa tranquilizadora y ambos abandonaron la sala junto con el secretario judicial y la representante de servicios sociales que también asistía a la audiencia. Cuando la puerta se cerró, la jueza Domínguez se quitó las gafas y observó a Lucía con expresión menos formal. «Bien, Lucía, ahora estamos solo tú y yo. Quiero que sepas que nada de lo que digas aquí saldrá de esta sala si tú no quieres. Mi único interés es asegurarme de que la decisión que tomes sea la mejor para ti». Lucía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «He leído el informe de la capitana Vega», continuó la jueza. «Es bastante completo, pero me gustaría escuchar tu versión. ¿Cómo ha sido vivir en la calle estos 3 años? No me des detalles que te incomoden, solo lo que quieras compartir». La pregunta directa pero respetuosa rompió parte de las barreras que Lucía había construido. Con voz inicialmente vacilante, pero que fue ganando firmeza, le habló de su vida en las calles, los refugios temporales, los trabajos ocasionales recogiendo chatarra, la red informal de niños y adolescentes que se cuidaban mutuamente, y finalmente, el vagón abandonado que había convertido en su hogar. «¿Y cómo te has sentido estas semanas en casa de don Alejandro?», se preguntó la jueza cuando Lucía terminó su relato. «Diferente», respondió tras una pausa reflexiva. «Al principio era extraño, como vivir en un museo donde tenía miedo de tocar algo y romperlo. Pero ahora es, no sé si cómodo es la palabra correcta. Es como si hubiera un lugar donde no tengo que estar alerta todo el tiempo». La jueza sonrió levemente. «Entiendo. Y dime, Lucía, ¿por qué quieres quedarte con don Alejandro? Porque imagino que si estás aquí es porque quieres quedarte, ¿no?». La pregunta crucial había llegado. Lucía respiró hondo antes de responder. «Quiero quedarme, porque con él no tengo que fingir ser alguien que no soy. No intenta arreglarme o convertirme en una niña normal. Me acepta como soy, con todo lo que he vivido». Hizo una pausa buscando las palabras exactas. «Y también porque creo que él me necesita tanto como yo a él. Antes parecía solo, como si tuviera muchas cosas pero le faltara algo importante». La jueza Domínguez la observó atentamente, impresionada por la madurez y perspicacia de aquella niña de 12 años. «Es una respuesta muy honesta, Lucía. Gracias por compartirla conmigo». Tras unas preguntas más sobre la escuela, Lucía expresó su deseo de volver a estudiar, sus expectativas para el futuro, aún difusas pero con una nueva semilla de esperanza, y su relación con la hija de Alejandro, complicada pero mejorando. La jueza dio por finalizada la entrevista privada. Cuando todos regresaron a la sala, la atmósfera parecía menos tensa. La jueza Domínguez revisó los últimos documentos antes de anunciar su decisión. «Tras examinar el caso y escuchar a la menor», declaró con tono oficial, «este juzgado concede la tutela temporal de Lucía Martínez Herrera a don Alejandro Montero Salvatierra por un periodo inicial de 6 meses,
bajo la supervisión regular de la capitana Carmen Vega y los servicios sociales. Lucía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. 6 meses, medio año de seguridad, de estabilidad. Era más tiempo del que se había atrevido a esperar. Asimismo, continuó la jueza, se autoriza la inscripción de la menor en el centro educativo elegido por el tutor y se establece un programa de seguimiento mensual para evaluar su adaptación. En caso de localizar a la madre biológica durante este periodo, se revisará la situación conforme a los protocolos establecidos. Tras la lectura de las condiciones específicas de la tutela, que incluían el compromiso de Alejandro de garantizar el bienestar físico, emocional y educativo de Lucía, la sesión se dio por concluida. La jueza se acercó a la niña antes de marcharse. Lucía, si en algún momento necesitas hablar conmigo, por cualquier razón, puedes pedirle a la capitana Vega que concierte una cita. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Cuando salieron del juzgado, el sol primaveral de Sevilla los recibió con una calidez que parecía un buen augurio. Elena, que había esperado fuera durante toda la audiencia, se acercó con expresión expectante. «¿Y bien?», preguntó, dirigiéndose a su padre. «Tutela concedida», respondió Alejandro con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Por 6 meses inicialmente». Elena asintió, y luego, sorprendiendo a todos, se dirigió directamente a Lucía. «Te queda bien el vestido. Puedes quedártelo si quieres. Tengo varios más en Londres que ya no uso». El gesto, pequeño pero significativo, fue recibido por Lucía con un tímido «gracias», que ocultaba la profunda emoción que sentía. Era la primera vez que Elena la trataba como algo más que una intrusa en su hogar familiar. Carmen se despidió poco después, prometiendo visitarlos en los próximos días para comenzar con el seguimiento oficial. Antes de marcharse, abrazó a Lucía brevemente. «Estoy orgullosa de ti», le susurró. «Has sido muy valiente». Los tres, Alejandro, Elena y Lucía, decidieron celebrar la ocasión con un almuerzo en una pequeña terraza junto al río. Mientras esperaban la comida, Elena sacó de su bolso un sobre y se lo entregó a su padre. «Casi lo olvido. Esto llegó ayer a mi apartamento en Londres, es de mamá». Alejandro tomó el sobre con expresión cautelosa. «¿Magdalena te escribió a ti para hacerme llegar esto?» «Aparentemente no quería enviarlo directamente a tu casa», respondió Elena con un leve encogimiento de hombros. «Ya sabes cómo es». Lucía observaba el intercambio con curiosidad discreta. Durante su estancia con Alejandro, había escuchado menciones ocasionales a Magdalena, la exesposa, pero siempre de manera tangencial y nunca con detalles específicos. Alejandro abrió el sobre y leyó rápidamente su contenido. Su expresión pasó de la cautela al asombro y finalmente a una extraña mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué dice?», se preguntó Elena, incapaz de contener su curiosidad. «Ha decidido retirar la demanda por la casa de Marbella», respondió Alejandro, aún procesando la información. «Y también ha renunciado a su parte de las acciones de la empresa a cambio de una compensación económica fija». «¿Qué? ¿Por qué haría eso ahora después de años de batalla legal?», exclamó Elena, tan sorprendida como su padre. Alejandro releyó la carta antes de responder. «Dice que ha estado siguiendo las noticias sobre el caso de los terrenos del Aljarafe y que no quiere estar vinculada a la empresa si las acusaciones resultan ser ciertas». Un silencio incómodo siguió a esta revelación. Lucía, que había escuchado fragmentos sobre el escándalo a través de conversaciones entre Alejandro y sus abogados, comprendió la gravedad de la situación. Si incluso la exesposa estaba dispuesta a desvincularse completamente, el asunto debía ser más serio de lo que Alejandro había dejado entrever. «Papá», dijo Elena finalmente, «¿qué está pasando realmente con esos terrenos? Los periódicos hablan de sobornos a funcionarios, de presiones a pequeños propietarios». Alejandro miró a su hija y luego a Lucía, considerando cuánto debía compartir. Finalmente, suspiró profundamente. «La verdad es complicada», comenzó. «La operación del Aljarafe es legalmente impecable. Todos los contratos, todos los permisos están en regla.
Pero éticamente hay zonas grises. Rafael y el Consejo presionaron para que se aceleraran ciertos procesos, para que se ofrecieran compensaciones mínimas a familias que llevaban generaciones trabajando esas tierras como arrendatarios. ¿Y tú lo permitiste?, preguntó Elena con una mezcla de decepción y tristeza. Lo permití, admitió Alejandro. No di la orden directamente, pero sabía lo que estaba pasando y no lo detuve. Estaba demasiado centrado en la expansión, en los números, en demostrar que podía hacer crecer el legado de tu abuelo. Hizo una pausa mirando a Lucía, y luego ocurrió el secuestro. La niña, que había permanecido en silencio, comprendió entonces la conexión. Los hombres que hablaban de documentos querían que renunciaras a esos terrenos, ¿verdad? Alejandro asintió. Sospecho que fueron contratados por alguien vinculado a las familias desplazadas, no para pedir rescate, sino para mantenerme aislado durante unos días cruciales, obligarme a firmar una renuncia a la compra. Pero algo salió mal en su plan, continuó Lucía, reconstruyendo la historia. Y terminaste abandonado en medio del olivar donde yo te encontré. Exactamente, y ese encuentro lo cambió todo. Alejandro miró a la niña con una gratitud que iba más allá del simple agradecimiento por haberle salvado la vida. Me hizo ver lo que me había convertido, en lo que estaba dispuesto a sacrificar por el éxito empresarial. Elena escuchaba en silencio, observando a su padre con nuevos ojos. El hombre ambicioso y distante que recordaba de su adolescencia parecía haber dado paso a alguien más reflexivo, más consciente de las consecuencias de sus acciones. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. «Lo correcto», respondió Alejandro con determinación. «He convocado una reunión extraordinaria del Consejo para esta tarde. Voy a proponer una revisión completa de los contratos del Aljarafe, ofrecer compensaciones justas a las familias afectadas, incluso si eso significa reducir significativamente los beneficios previstos». «Rafael se opondrá», señaló Elena, conociendo bien al socio de su padre. «Probablemente, pero ya no estoy solo en esto. Carmen ha estado investigando discretamente y ha encontrado pruebas de que Rafael actuó por su cuenta en algunos aspectos, excediendo lo que yo había autorizado. Si es necesario, usaré esa información». La comida llegó interrumpiendo momentáneamente la conversación. Mientras disfrutaban de los platos típicos sevillanos, la charla derivó hacia temas más ligeros. Los planes de Elena para terminar, sus estudios, la posibilidad de que Lucía comenzara clases particulares antes de incorporarse formalmente a la escuela el próximo curso, la idea de pasar parte del verano en la costa. Para Lucía, que escuchaba más que hablaba, era fascinante observar la dinámica entre padre e hija. Había tensión, sí, pero también un evidente deseo de reconstruir lo que se había roto años atrás. Y sorprendentemente, ella no se sentía excluida de esa ecuación familiar. Elena, a su manera distante pero ya no hostil, la incluía ocasionalmente en la conversación, preguntándole su opinión sobre ciertos temas o explicándole referencias familiares que no comprendía. Después del almuerzo regresaron a la casa. Alejandro debía prepararse para la reunión del consejo, que prometía ser tensa y decisiva. Elena se ofreció a mostrarle a Lucía álbumes de fotos familiares, una propuesta que la niña aceptó con genuino interés. En el salón, rodeadas de álbumes antiguos, Elena compartió retazos de la historia familiar. La infancia de Alejandro, en aquella misma casa, los veranos en Marbella, las navidades cuando la familia aún estaba unida. Había cierta nostalgia en su voz, pero también aceptación. «¿Sabes? Al principio, cuando supe que mi padre te había traído a vivir aquí, me enfadé muchísimo», confesó Elena, mientras pasaban páginas de un álbum particularmente antiguo. «Pensé que estaba intentando reemplazar a la familia que había perdido, crear una especie de segunda oportunidad artificial». Lucía la miró con sorpresa por su franqueza. «¿Y ahora qué piensas?». Elena reflexionó antes de responder. «Ahora creo que quizás necesitabais encontraros. Tú, para tener un hogar. Él, para recordar lo que realmente importa». Hizo una pausa y añadió con una pequeña sonrisa, «aunque sigo pensando que es un arreglo muy peculiar». «Lo es», concordó Lucía, «pero funciona».
De alguna manera. Sí, parece que sí. Cuando Alejandro regresó de la reunión, ya entrada la noche, su expresión reflejaba el agotamiento de una batalla difícil, pero también la serenidad de quien ha tomado el camino correcto. Elena y Lucía, que lo esperaban en la biblioteca, se levantaron expectantes. ¿Y bien?, preguntó Elena. «Ha sido intenso», respondió Alejandro dejándose caer en un sillón. Rafael ha presentado su dimisión. No estaba dispuesto a aceptar las nuevas condiciones para el proyecto del Aljarafe. «Lo siento», ofreció Elena, insegura sobre cómo reaccionar ante la pérdida del socio histórico de su padre. «No lo sientas. Era necesario. Llevábamos tiempo tomando caminos diferentes». Alejandro miró a Lucía, que permanecía silenciosa. «El Consejo ha aprobado mi propuesta de revisar todos los contratos y ofrecer nuevas compensaciones. Y también ha aceptado crear una fundación para apoyar proyectos educativos en zonas rurales de Andalucía». «Eso es sorprendente», comentó Elena, conociendo el conservadurismo del Consejo. «Digamos que las pruebas que Carmen había reunido sobre ciertas prácticas resultaron muy persuasivas», respondió Alejandro con una sonrisa cansada. «Y además les presenté un argumento de negocio sólido. En el mundo actual, la responsabilidad social no es solo ética, es rentable a largo plazo». La conversación continuó durante la cena, con Alejandro compartiendo más detalles sobre los cambios que implementaría en la empresa. Lucía escuchaba atentamente, sintiendo un orgullo inesperado por este hombre que había encontrado el valor para transformar no solo su vida personal, sino también su legado profesional. Días después, tal como habían acordado, Carmen acompañó a Lucía y Alejandro al antiguo vagón abandonado para recoger las pocas pertenencias que la niña había dejado atrás. El lugar permanecía intacto, como si hubiera estado esperando su regreso. Con reverencia, Lucía recogió sus tesoros, los libros gastados, una pequeña colección de objetos encontrados que tenían valor solo para ella, y una caja metálica, donde guardaba su bien más preciado, una fotografía arrugada de su madre y ella tomada años atrás en un fotomatón de centro comercial. Eran sus únicas posesiones materiales, pero representaban toda una vida de supervivencia y resistencia. «¿Estás segura de que no quieres llevarte nada más?», preguntó Carmen mientras Lucía cerraba su mochila. «Estoy segura», respondió la niña. «Lo importante ya está aquí». Tocó su pecho, refiriéndose a los recuerdos y las lecciones que aquel lugar le había enseñado. Antes de marcharse, Lucía pidió unos minutos a solas. Alejandro y Carmen esperaron a cierta distancia, respetando su necesidad de despedirse, adecuadamente de lo que había sido su refugio durante tanto tiempo. En soledad, Lucía recorrió por última vez aquel espacio reducido que había sido su mundo. Tocó las paredes metálicas, ahora cálidas por el sol primaveral, y susurró un agradecimiento silencioso al viejo vagón que la había protegido de la lluvia, el frío y la soledad. Finalmente, sacó de su mochila una pequeña planta en una maceta improvisada con una lata. Era un esqueje de jazmín que Dolores le había ayudado a preparar. Con sus manos pequeñas pero seguras, cavó un pequeño hoyo junto a la entrada del vagón y plantó el esqueje, regándolo con el agua de su cantimplora. «Para que haya vida nueva aquí», murmuró mientras alisaba la tierra alrededor de la frágil planta. «Para que otro niño perdido pueda encontrar belleza si alguna vez llega a este lugar». Cuando se reunió con Alejandro y Carmen, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su rostro mostraba una serenidad nueva. No estaba abandonando su pasado, lo estaba honrando mientras daba un paso hacia el futuro. En el camino de regreso a Sevilla, pasaron junto a los olivares que habían sido objeto de tanta controversia. Alejandro pidió al conductor que se detuviera un momento. «Quiero mostraros algo», dijo guiándolos hasta un punto elevado, desde donde se dominaba una amplia extensión de tierra ondulada, cubierta por miles de olivos centenarios que brillaban plateados bajo el sol andaluz. «Es hermoso», comentó Lucía, impresionada por la vastedad del paisaje. «Lo es, y también es frágil», respondió Alejandro.
Estos olivos han sobrevivido a sequías, guerras, cambios de propiedad. Algunos tienen más de 500 años. Son testigos silenciosos de la historia de esta tierra. ¿Por eso querías comprarlos?, preguntó la niña. En parte, pero también porque representaban expansión, crecimiento para la empresa. Alejandro hizo una pausa, contemplando el horizonte. Lo que no entendía entonces es que algunas cosas no pueden medirse solo en términos de beneficio económico. Estas tierras son el sustento y la identidad de muchas familias. Tienen derecho a ser parte de su futuro. Carmen, que los había dejado conversar, se acercó entonces. Los investigadores han confirmado que Rafael estuvo detrás del secuestro, informó en voz baja. No directamente, pero financió a los hombres que te capturaron. Quería sabotear la compra porque había negociado en secreto con otra empresa, una multinacional que le ofrecía una comisión personal. ¿Lo arrestarán?, preguntó Lucía, sorprendida por esta revelación. Se ha llegado a un acuerdo extrajudicial, explicó Carmen. Devolverá el dinero que recibió y colaborará con la investigación. A cambio, no se presentarán cargos formales. Alejandro asintió, aceptando esta resolución. Es lo mejor para la empresa, para los trabajadores y para todas las familias implicadas. No se trata de venganza, sino de justicia.